Este video pertenece a una serie titulada Trascendiendo el Kybalión. En la playlist del canal encontrarás todos los demás capítulos. En el presente capítulo desentrañaremos el primer principio hermético, el mentalismo. El todo es mente, el universo es mental, nos revela el principio de mentalismo. Según se nos explica en el Kybalión, de este principio se desprenden dos tesis básicas. 1. Todo lo observable y lo no observable, lo material y lo inmaterial, energías, fenómenos, materia, vida, fuerzas, sentimientos, deseos, pensamientos, ideas, etc., son lo mismo en esencia, es decir, de carácter espiritual o mental. 2. Todo lo que existe ha sido creado dentro de la mente infinita y viviente del todo. De acuerdo con estas dos tesis, se asegura que todo está, en tanto que todo es de carácter mental, subordinado a los poderes de la mente, de manera que el ser humano es capaz de dominar cualquier cosa, sea materia, energía, vida o sentimientos, solo a través de su mente, con lo cual se nos sumergirá forzosamente en las mágicas posibilidades de la transmutación mental, que ya hemos revisado en un video anterior. Luego de fascinar al lector con la transmutación mental, se detallan los aspectos filosóficos del principio del mentalismo a lo largo de 4 capítulos: el todo, el universo mental, la paradoja divina y el todo en todo. Los analizaremos en orden. El todo. El hermetismo utiliza el concepto todo para referirse a todo cuanto existe, inmaterial o material, y también a todo cuanto no existe. El todo es la existencia total y la ausencia también. Él es ser y no ser. La nada está dentro de él, porque nada es un concepto que existe dentro de las mentes de los hombres que a su vez están también dentro del todo. El todo es, por lo tanto, aquello que engloba a todo, inclusive a la nada. Y si queremos hablar de algo que esté fuera de él, solo podemos enmudecer, porque tanto afuera como dentro están en el todo. Y hasta el silencio de nuestro enmudecimiento es parte del todo. Él es cognoscible en sus leyes y diversidad de formas existentes en la naturaleza, pero incognoscible en su más íntima esencia y totalidad. Decirlo todo o callarlo todo no bastaría para representarlo, porque Él está sobre toda palabra, pensamiento o ausencia de estos. El universo mental. Así pues, el universo sería una creación del todo, de este Dios absoluto. Pero, ¿cómo crearía el todo al universo y las cosas en él? ¿De dónde obtiene la sustancia para crear? Toda creación requiere de un material de construcción, y un hombre que desea construir crea objetos con la materia que encuentra a su alrededor. Pero si afuera del todo ni siquiera hay nada, ¿de dónde obtiene el material para la construcción del universo? Si suponemos la única posibilidad, es decir, que construye el universo desde sí mismo, debemos también asumir que su creación no puede crearla afuera de sí mismo, sino solo dentro de sí o en sí mismo, puesto que pensar que se puede crear algo fuera del todo es ilógico, en tanto afuera de él no hay espacio, ni materia, ni algo, ni nada, y más aún, si el universo fuese creado afuera del todo, entonces sería una creación que existiría aparte del todo, de manera que el todo ya no sería realmente todo, ni podría llamarse así, pues habrían cosas afuera de él, en este caso el universo que él mismo creó. Y no podemos decir que es todo aquello que no engloba todo. Por lo tanto, si afuera del todo hay algo, entonces aquel todo no era el verdadero todo, y hay un todo mayor que él y más verdadero, que englobaría al todo creador más el universo creado. De esto resulta una conclusión obvia. Al verdadero todo no se le puede sumar ni restar algo, pues él es la suma de todo,
y si algo se le resta, ya no es todo. ¿Existe alguna manera de crear en la que no se sume ni se reste sustancia? El Kybalión afirma que la solución es la creación mental, pues cuando se crea en la mente, mediante la imaginación o el pensar, el creador sigue intacto, ni se le suma ni se le resta sustancia. Además, la creación mental ocurre dentro del creador, en su mente. Por principio de correspondencia, podemos asumir que la creación del universo es una creación mental del todo. La paradoja divina. De lo anterior se desprende una realidad que puede resultar espeluznante. Si el universo es una creación mental del todo, entonces ¿somos nosotros solo una irrealidad imaginada? ¿Será que toda nuestra existencia no es más que el juego mental de una gloriosa e infinita entidad? ¿Es posible que el universo se disuelva cuando el todo decida dejar de imaginar? ¿Y si eso ocurriera hoy? ¿Ahora? Entonces el lector podría sentirse en el total vacío, en la más absoluta sensación de irrealidad, en la más pura desesperación ante la futilidad de su existencia, totalmente dependiente de un ser inalcanzable, inapelable y de magnitudes incognoscibles. El lector bien podría sentir el desvanecimiento trágico de su aparente y sobrevalorada individualidad. Pero entonces el Kybalión le rescatará con un aliento de esperanza. Si bien es cierto que el universo no es más que una creación mental, una imaginación del todo, un pensamiento en su mente, no por eso resulta menos cierta la realidad de tal universo. Nuestra mente humana es limitada, pequeña, estrecha, y apenas logra sostener una imagen nítida por unos cuantos minutos, con poco éxito. Pero la mente del todo posee capacidades infinitamente superiores. Mientras nuestras imaginaciones son irreales, las suyas son la única realidad posible. Mientras nuestros pensamientos son pasajeros y de corta duración, los suyos son eternos e infinitos. Mientras nuestra mente crea de maneras irregulares, caóticas y poco definidas, la creación del todo resulta bien definida, con estructuras y leyes determinantes y sabiamente establecidas, de manera que, aunque resulte paradójico, el universo bien puede ser mental, una imaginación del todo, un pestañeo de su existencia, tan solo un pensamiento de su eterno ser. Él observa su creación mental como una irrealidad, la aprecia como a una bella imagen, como tantas otras cosas que ha creado y creará. Pero para nosotros, ese pestañeo, ese pensamiento, esa imaginación, esa bella imagen, es una realidad. Es lo que contiene toda nuestra existencia. Es el único universo que jamás conoceremos. Su dirección es imparable, su destino infranqueable. La irrealidad de Dios es nuestra absoluta y única realidad. Además, debemos considerar que el hombre siempre realiza vanos y tristes intentos de antropomorfizar al todo o a Dios. Algunos lo conciben como un viejito con barba, con caprichos, enojos, molestias, celos, etc., nada más alejado de lo razonable y cuerdo. ¿Qué podría molestar a un ser como el todo, cuando simplemente tendría que cambiar de pensamiento para desarmar el universo? ¿Qué podría alterar la paz de un ser eterno que ha visto ir y venir infinidad de universos? Es entendible, sin embargo, que se le puedan atribuir algunas cualidades emocionales o cercanas a las humanas a algunos dioses menores al todo, algunos que habiten dentro de él y formen parte de este universo mental.
entonces podría comprenderse que existan dioses celosos, o que tengan ira u otras emociones que ellos expresen en formas y grados diferentes a las expresiones humanas. El Kybalión nos invita a concebir el todo, o a Dios, como una mente viviente e infinita, creadora del universo que conocemos. Sin embargo, dadas nuestras limitadas capacidades, debemos ser conscientes de que la imagen que nos podemos formar del todo y de su universo mental está muy lejos de asemejarse a su verdadero y eterno ser. El todo en todo. Habiendo concebido que el universo es una creación en la mente del todo, hemos de asumir que todas las cosas están en el todo, sean estas materiales o inmateriales, reales o irreales. Es decir, todas las cosas están compuestas por la mente del todo, de manera que todas poseen la sustancialidad mental del todo. Por esto podemos afirmar que el todo está en todo, pero aunque el todo absoluto esté en todo, esto es, en todas las cosas, eso no significa de ninguna manera que las cosas sean el todo. Dicho de otra manera, el todo está en todas las cosas, pero las cosas no son el todo, porque no sería acuerdo que uno de tus átomos dijese «Yo soy Andrés», o Álvaro, o Sebastián, o cual sea tu nombre, creyendo que su simpleza es comparable a tu complejidad, como tampoco sería sensato que tú dijeras «Yo soy el todo», simplemente porque formas parte de él. Efecto del principio de mentalismo sobre el lector. Ante la grandeza del todo y su universo mental, nos quedamos estupefactos, boquiabiertos e inactivos. Nos sentimos como flotando en el cosmos, pues a fin de cuentas vivimos unas vidas ajetreadas de esfuerzo, sufrimiento, alegrías, dramas, soluciones, conflictos, amores, etc., cuya realidad parece reducirse drásticamente ante lo que ahora concebimos. Toda nuestra vida parece ser una ilusión pasajera. Esta concepción que nos aporta el Kybalión posee un efecto, digamos, volatilizador de la conciencia. Disuelve, levanta, aliviana la conciencia, como queriendo llevarla a flotar en la nada. Pero las leyes rígidas y la estructura del mundo material pronto hacen a cualquiera volver a pisar la tierra con firmeza, en tanto que las necesidades, el hambre, la sed, los deseos de formar familia o socializar, los anhelos de metas o incluso las ganas de estar cómodo se imponen en la mente del hombre, logrando que éste trabaje en la tierra y consiga sus anhelos, por lo que la idea de la irrealidad del universo pronto se disipará de su mente para dar espacio a los problemas laborales, familiares, académicos, etc. Así, la sensación de habitar en una realidad material absoluta, ante la cual estamos todos sujetos, volverá en algún momento a cualquier mente sana. Es evidente, por lo tanto, que insinuar que el universo es una irrealidad, aunque lógico, no parece sano ni perdurable en la mente de un hombre. Tampoco es una concepción real, sino solo abstracta, pues desconocemos completamente la verdadera naturaleza del todo y su universo, por lo que considerar demasiado la realidad mental del universo como un mero pensamiento de Dios solo debilita la voluntad del hombre por conocer y obrar, puesto que se sentirá sin motivos de actuar, en tanto que todo parece falso, y esto está totalmente en contra del verdadero hermetismo y la doctrina esotérica verdadera. El desarrollo de la fuerza de voluntad e intelectual son dos pilares fundamentales en el camino de todo ser humano, y si bien es cierto que el Kybalión advierte sobre el hecho de que el universo no es una ilusión, sino que lo es para el todo, pero no para nosotros, también es cierto que lo aclara solo después de producir la sensación de ilusión e irrealidad en el lector, sensación que quizás le acompañe por mucho tiempo, hasta que la vida se imponga a su ficticia imaginación,
siempre que su mente permanezca saludable. En caso contrario, la idea de un universo ilusorio podría arrastrarle consecuencias para toda la vida. Conceptos difusos en el principio de mentalismo. Ahondaremos ahora en cuestiones lógicas. ¿Tendrá algo de realidad lo que el lector concibió al leer el principio de mentalismo? ¿Será que las cosas son como las interpretó o como se le quisieron transmitir? ¿Será que los tres iniciados realmente sabían de lo que hablaban? ¿Confiaremos en ellos solo porque tenían el título de iniciados? ¿O porque eran tres? El primer problema lo encontramos en los conceptos demasiado imprecisos. Respecto a las explicaciones espirituales, la imprecisión en el uso de los conceptos facilita tremendamente confusiones y malos entendidos. En todo caso, es un problema que se presenta en cualquier discusión, filosofía, religión o ciencia, pero cuyos efectos negativos son peores con respecto a lo espiritual. Pues en las ciencias se intenta precisar todo concepto y definición, para facilitar la comprensión y evitar discrepancias entre científicos, profesionales, estudiantes, etc. De esa manera, se limpia el camino hacia un esfuerzo mancomunado que favorezca alcanzar mayor conocimiento y verdad. En cuanto a la filosofía, la terminología ya se torna menos precisa que en las ciencias, pues se tratan temas muy abstractos y a veces ficticios. Tal imprecisión y confusión aumenta en torno a las religiones y se vuelve intragable en algunos movimientos espiritistas, místicos o supuestamente esotéricos, que mezclan cualquier cosa sin distinción. ¿Por qué ocurre esto? No porque no se pueda ser precisos respecto a lo espiritual, sino porque es mejor negocio, más llamativo y menos trabajoso, más cómodo y entretenido dejar todo en una especie de nebulosa sentimental, en la que todos somos hermanos y ya no hace falta más esfuerzo mental. La rigurosidad pensante no seduce. La confusión mística es más atractiva y relajante. Pero la rigurosidad pensante es el camino angosto del iniciado. La confusión mística atractiva y relajante es el acantilado del necio. Ejemplifiquemos sencillamente el problema de los conceptos y la confusión que puede engendrar su imprecisión y desconocimiento. Supongamos que yo digo manzana, y por el concepto manzana entiendo un pedazo de roca cualquiera, porque así me lo enseñaron en el país de nunca jamás del cual yo provengo. Entonces voy donde mi vecino y le ofrezco una camionada de manzanas a un cuarto del precio real. Mi vecino, muy contento, aceptará la camionada de manzanas, pues pensará en las frutas, las manzanas rojas y deliciosas, y se imaginará que podría venderlas y ganar un buen retorno económico con ello. Entonces llega el camión y le llena de piedras la casa. El vecino, enfadado, me irá a buscar y me intentará dar una golpiza, a lo cual yo contestaré: «Eres un malagradecido, te regalé un camión de manzanas, dijiste que las aceptabas y ahora me golpeas». A lo que el vecino responderá: «Cretino y mentiroso, me engañaste para deshacerte de tus piedras». Y se irá enfurecido. Los problemas de conceptos o palabras entendidas de diferentes maneras por cada persona es tan común en la humanidad que genera múltiples discusiones inútiles de personas hablando u opinando lo mismo con distintas palabras. Piensan lo mismo en esencia, pero lo explican con un cuerpo de términos diferentes. Este problema separa corrientes religiosas, destruye amistades, causa conflictos familiares, produce debates infructíferos, etc. Y las personas no entienden la cantidad de males, problemas y laberintos mentales que podrían ahorrarse al preguntar: ¿qué entiendes tú por esto o esto otro? ¿Será que lo que yo entiendo con este concepto, tú lo entiendes con este otro? Esto es tan común que algunos dicen no creer en Dios, pero sí creer en energías universales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién establece esa diferencia?
¿no puede ser Dios lo mismo que energías universales? Y si yo digo creer en Dios, pero me refiero a energías universales, los ateos y hasta algunos místicos me dirán que estoy equivocado y que soy un fanático religioso, que Dios no existe. O si digo creer en las leyes naturales en vez de decir leyes divinas, los religiosos me dirán que soy un incrédulo ateo. El problema es tan amplio como complejo, pero nos llama a cuestionar al Kybalión. Trascendiendo el Kybalión. ¿Todo es espíritu? ¿Todo es mente? ¿Qué es mente? ¿Qué es espíritu? ¿Cómo la materia podría ser mental? Y más importante aún, ¿qué entiende William Walker, el autor del Kybalión, por mente? ¿Qué por materia? ¿Qué por energía? Pues obviamente lo que el lector entienda puede no ser aquello a lo que el autor de El Kybalión se refiere. Y si estos conceptos no fueron aclarados, ¿habremos entendido con precisión algo de lo que se dijo? Se dice en El Kybalión que la energía y la materia están subordinadas a la mente. Pero, ¿significa esto que puedo transformar la materia o la energía con mi mente? Y si puedo hacerlo, ¿lo hago pensando, sintiendo, imaginando o hablando? Más importante aún, se dice que la mente transforma a la materia. ¿Lo hace directa o indirectamente? Es decir, mediante las acciones del cuerpo o mediante energías misteriosas. A esto ya nos hemos referido en el video anterior sobre la transmutación mental. Puedes revisarlo si no lo has hecho. También se dice que espíritu y materia son lo mismo, pero si es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Puesto que es evidente que no son iguales, en tanto que uno es invisible y el otro visible. Uno está sometido a espacio y tiempo y el otro no. Es decir, son completamente opuestos en cualidades. Y si son opuestos, no pueden ser iguales, por simple lógica. En cuyo caso, no podemos decir que todo es espíritu, pues es evidente que no todo lo es, sino que hay una parte que es opuesta al espíritu, que no es espíritu, es materia. Pero todavía podemos afirmar que espíritu y materia son, en esencia, quizás, lo mismo. En tal caso, no podríamos llamar a esa esencia ni espíritu ni materia, dado que estos dos solo abarcan una parte de lo esencial, de lo existente. Habría que darle otro nombre, quizás el Tao de Lao Tse, o el absoluto de los gnósticos, o simplemente la esencia de todas las cosas, o como ya dijimos, el todo. Pero no podemos afirmar que el todo es solo espíritu, porque entonces caemos en el error opuesto al materialista, que afirma que todo es materia. Mientras el materialista trata de creer que solo existe la materia y sus fuerzas calculables o comprobables, el espiritualista trata de creer que todo es espíritu, y ninguno de los dos es capaz de concebir la realidad en toda su amplitud. La materia tiene sus leyes, y se trabaja en ella mediante un cuerpo material, y lo espiritual tiene sus propias leyes, y se actúa en el mundo espiritual mediante un espíritu. Ambos componen el todo, pero son diferentes, aunque iguales en esencia. Esto será mejor comprendido cuando nos adentremos en el principio de polaridad. Lo relevante es que en ningún caso materia y espíritu son iguales, y negarlo es acercarse más a la necedad que a la sabiduría. Pero de la omisión de esta verdad, así como de malos entendidos de la transmutación mental, se aprovecha tanto el nuevo pensamiento como las falsas leyes de atracción. Todavía quedan otras preguntas. ¿Qué se entiende por espíritu? ¿Cuál sería la diferencia entre espíritu y mente? Pues en el Kybalión se usan indistintamente, y tampoco hay claridad al respecto. Te dejo este video donde podrás comprender mejor el concepto de espíritu, alma, vida y cuerpo, para que puedas alcanzar mayor claridad al respecto. Es también importante profundizar en la afirmación: el todo es mente viviente e infinita. Los iluminados le llaman espíritu, porque las incongruencias saltan a la vista. Primero se dice que el todo es mente,
Luego se afirma que el todo es llamado espíritu por los iluminados. ¿Será así? De ello se desprende que espíritu es lo mismo que el todo. Pero ya hemos visto que no es así, en tanto que el todo ha de ser la realidad esencial detrás de espíritu y materia, y que estos dos son opuestos en cualidades. Podemos entenderlo con una circunferencia, donde la circunferencia es el todo, una mitad es espíritu y la otra materia, asumiendo soberbiamente que no existe nada más elevado que lo espiritual y nada más bajo que lo material, lo cual ya es un sacrilegio, pero para el conocimiento humano esto es lo percibido. En tal situación, es evidente que el todo no es solo espíritu, ni puede ser llamado así, porque lo espiritual representa la mitad de la realidad. Y si se utilizan los conceptos de mente y espíritu indistintamente, como diciendo que es lo mismo, está claro que hay una falta de rigurosidad lógica en los conceptos. Pero esto poco importará al que no busque la verdad esencial, pues creerá que se trata de asuntos sin importancia, cuando es justamente esa liviandad en el pensar la que les impedirá descubrir verdades más complejas y abarcantes que esta simple demostración. Pues quien se adentre en los dominios espirituales carece de las correcciones que la vida cotidiana y la materia nos brindan día a día, afinando nuestros pensamientos. En los dominios espirituales, quien se confunde se pierde irremediablemente. Otra cosa que suele pasarse por alto es la idea del todo como máximo ser o Dios, como absoluto, que resulta una imagen útil para tener un terreno mental donde afirmarse y comenzar a descubrir verdades esotéricas, filosóficas o divinas más profundas. Pero esta idea es como un marco vacío, sin vida, sin realidad, totalmente imaginario, que en ningún caso se asemeja al verdadero todo. Como afirmaba Platón, el pensamiento humano no alcanza a ser ni la sombra de la realidad espiritual, de manera que sobre este marco sin vida es necesario aprender a permitir que la naturaleza, la vida, la realidad y múltiples perspectivas dibujen y pinten algo que se asemeje un poco más, en tanto que como marco es inservible para entender nada, puesto que realmente, en tal concepción, no hay nada. Es como tener una hoja vacía, que debemos dejar que sea escrita por el mundo, para luego poder leerla. Nuestra mente en blanco es enriquecida por el esquema que nos aporta el Kybalión. Ese esquema debe ser precisado y coloreado. Solo entonces obtendremos una concepción abarcante y viva, más digna de aspirar a las verdades espirituales, más apta para llegar a dimensionar que solo sé que nada sé. El hecho de que el Kybalión solo aporte el esquema muerto, rígido e ilusorio resulta evidente cuando nos hacemos la pregunta: ¿cómo crea Dios las cosas? Pues según las afirmaciones del libro, el lector se verá atentado a afirmar con rapidez, pues mentalmente es obvio. Pero, ¿responde esto a la complejidad de la pregunta? ¿Será que los hombres de ciencia y los filósofos quedarían intelectualmente satisfechos con esa afirmación? ¿Se detendría la ciencia y pararía todo vano intento de comprensión sobre los misterios de la creación? Pues no, en tanto que es evidente que la respuesta solo representa una perspectiva, muy estrecha, por cierto, de la compleja realidad dentro del todo. El sencillo entendimiento de el todo crea mentalmente se asemeja en simpleza a cuando un profesor enseña a su alumno que el cuerpo se mueve porque los músculos se contraen y se estiran. Pero, ¿responde realmente eso a la pregunta de cómo se mueve el cuerpo humano? No, porque hemos omitido toda la riqueza de los conocimientos que se pueden obtener mediante la ciencia, la psicología e incluso la perspectiva espiritual, en tanto que el profesor no habló sobre el funcionamiento del sistema nervioso, que envía los impulsos a los músculos, evitó referirse a las moléculas actuando para que el proceso se lleve a cabo,
No mencionó que las células deben producir energía mediante mecanismos muy complejos y una fina coordinación. Evadió la función del sistema esquelético que sostiene los extremos de un músculo, permitiendo que éste mantenga su forma. Se habló del músculo como si se moviera por azar, como si no dependiera de la voluntad de quien porta esos músculos. Se evitó profundizar en cómo una persona, consciente o inconscientemente, decide mover aquel músculo y cómo transmite esa decisión al cuerpo, etcétera, etcétera. Si entender el funcionamiento, la complejidad y el detalle de la pregunta ¿cómo se mueve un miserable músculo? Proyecta tales complejidades, resulta obvio que ni la explicación más lógica humanamente posible se acercará lo suficiente a la realidad sobre la creación del universo, puesto que ni siquiera podemos concebir el tipo de mente que tendría el todo, ni logramos concebir sus cualidades, atributos o capacidades más allá de meras suposiciones. Y cometemos el error de proyectar nuestra pequeña existencia en él para tratar de entender su gloriosa esencia, fallando ya desde un inicio en el intento. Por lo que la idea de la creación mental no deja de ser más que un esquema vacío y sin vida. Es mejor reconocer sus límites que ignorarlos, pues la verdad no se acerca al que gusta de ignorar. En síntesis, los capítulos destinados al principio del mentalismo producen sentimientos fantasiosos o de irrealidad en el lector, de los que habría que cuidarse, en tanto que solo sirven para debilitar el intelecto o la voluntad. Este efecto es probablemente al mismo tiempo la mayor ventaja del libro, en tanto que atrae al lector, pues se siente en una experiencia mística que podría ayudar a destruir algunos conceptos antropomórficos que pudiera tener de Dios. En segunda instancia, el principio de mentalismo explicado en el Kybalión posee poca rigurosidad filosófica, en tanto que confunde conceptos, entiende lo mismo por unos términos y por otros, no aclara lo que cada uno de estos significa para el autor, dejando al lector en una nebulosa muy fantástica, que poco aporta para descubrir la realidad. Esto mismo resulta en una de sus mejores virtudes, en tanto que esa misma simplicidad permite que sea una lectura liviana y accesible a cualquiera, como una puerta hacia un nuevo campo de conocimiento. Por último, el principio de mentalismo no responde a la totalidad de ninguna pregunta, menos a la de cómo se origina la creación, pero no lo culpamos por ello, en tanto que ¿quién podría responder a tales preguntas? Es relevante, en todo caso, considerarlo, para evitar la rigidización dogmática de las concepciones espirituales y abrirse a comprender de maneras universales y vivientes, no solo especulativas, sino también, por ejemplo, observando la naturaleza, como lo hacía Goethe. Si este video te gustó, dale like y suscríbete al canal. Y recuerda que todo lo aprendido no ha sido más que una minúscula perspectiva de la verdad absoluta. Tendrás que descubrir las demás.